Estás escuchando Radio Apostólica de Torino. Les invitamos a nuestra página web www.antioca.it. Y cómo se formó la inmensidad de tu gran poder, no es fácil de entender. Mi corazón se acerca a ti con entrañable amor. Mi ser se eleva hacia ti para adorarte así. Mi canción
Paz de Cristo, bella y amada iglesia de Torino y Milano, para la comunidad hispana le habla el pastor Guzmán de la iglesia Antioca de Torino. El sitio del internet, el website es antioca.it por Italia. Estamos en Italia, estamos transmitiendo este podcast desde Torino, el bello Piemonte, la región del Piemonte. Estoy junto a mi esposa. El Señor les bendiga. Hay un mensaje muy importante de compartir en el nombre de Jesús y queremos que toda la iglesia lo escuche, aquella que habla español y especialmente nuestros hermanos venezolanos que son residentes aquí en Italia, que están en una situación donde niños están a través de un proceso de ayuda, asistencia médica, en algunos casos bastante grave, y le pedimos al Señor de su mano que el mensaje de consuelo esté con cada uno de ellos, la misericordia del Señor pueda estar con cada uno de ellos. Y hay un mensaje muy particular sobre, antes de presentar unas palabras de una joven mexicana que desesperadamente en el Señor da un mensaje del por qué todas estas cosas y los sufrimientos que ha tenido con esta situación del reciente terremoto. Hoy es 25 de septiembre del 2017, son alrededor de las 11 de la mañana y voy a dejar a mi esposa con un saludo y un preámbulo simplemente que ella va a hacer antes de presentarles este audio en español. Dios les bendiga, hermanos. Paz de Cristo. Paz de Cristo, amados hermanos y hermanas, en la fe en Cristo Jesús y nuestros queridos radio oyentes que nos escuchan no solo en Italia, sino alrededor de todo el mundo. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de poder ser usados por el Señor para poder transmitir un mensaje de amor, de verdad y de esperanza, no solo al pueblo de Dios, pero también a aquellos que el Señor está llamando, aquellos que el Señor, por su amor y misericordia, quiere atraer hacia Él para salvarles su alma, para tenerlos junto a Él eternamente. Sabemos, los que estudiamos la palabra de Dios, los que hemos renacido de nuevo, los que tenemos en el Señor una relación con Él diaria, escudriñando su palabra, escuchando su voz a través de su Santo Espíritu, a través de la oración, ¿verdad? A través de la palabra que Él nos proporciona, a través de sus ungidos, ¿verdad? De sus profetas, de sus conductores y pastores, ¿verdad? Entendemos que estamos en los últimos tiempos. Entendemos, inclusive los que no conocen la palabra de Dios, que no conocen sobre lo que está ocurriendo, gente del mundo se da cuenta que hay algo diferente al resto de los años anteriores. Se da cuenta que en la tierra está ocurriendo algo que antes no ocurría. En lugares donde nunca nevaba, cayó nieve, cayó trozos de hielo, ¿verdad? Granizo. En lugares donde nunca llegaron a subir las temperaturas, llegaron a temperaturas extremas. Se dan cuenta que ahora en las estaciones no son como una vez, que la estación del invierno, el verano, la primavera, el otoño eran exactamente igual en la misma época y de la misma manera. Se dan cuenta que ahora de repente cae nieve o hay frío en una estación donde no es el invierno. De repente se encuentran en verano, en otoño, en primavera y hay manifestaciones de invierno.
Y así la gente se está dando cuenta que están ocurriendo cambios en el medio ambiente, cambios en la esfera atmosférica, ¿verdad? Entonces la gente se pregunta, pero ¿cómo así? No es época de lluvia, no es época de nieve, no es época de granizo, o no es el lugar para que estos fenómenos ocurran, y sin embargo están ocurriendo. Entonces las personas, sobre todo nosotros, ¿verdad?, que usamos mucho los medios públicos, que no tenemos el medio de transporte privado, pero usamos mucho el medio de transporte público, oímos a las personas hacerse estas preguntas, oímos a estas personas hablar y decir, pero esto nunca se ha visto. También en lo que ocurre en la juventud, ¿verdad? La inmoralidad y todo lo que se ve, hijos matando a padres, padres enviando a la cárcel a hijos, acusándose uno al otro en las cortes, en los tribunales, ¿verdad? Y todo eso se oye allá afuera, y para la iglesia esto es un momento profético poderoso para la evangelización, para dar respuestas con la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia habla de todo esto y hay respuestas y explicación para todo esto que está ocurriendo, ¿verdad? Y de una manera muy genérica, en realidad lo que está ocurriendo es que la naturaleza, la tierra gime, está sufriendo dolores de parto, anunciando que su Salvador, que el Mesías, viene. Pero como dice la Biblia, no viene con razón al pecado, ¿verdad? Como lo hizo una vez, que vino para morir en la cruz, derramar su sangre, ¿verdad? Para perdonar los pecados, para aquellos que en Él creen, ¿verdad? Pueda perdonar y recibir el perdón de pecados. Él ya no va a venir para eso. Él va a venir es para rescatar, para tomar para sí a su iglesia. O sea, aquellos que hemos creído en el evangelio, aquellos que hemos creído en su nombre para el perdón de pecados, hemos recibido, ¿verdad?, el perdón de pecados a través del bautismo en el nombre de Jesús, aplicando su muerte, entierro y resurrección en la cruz, ¿verdad?, uniéndonos a ese sacrificio en las aguas del bautismo, yendo debajo de las aguas y saliendo de las aguas, ¿verdad?, aplicando esa muerte, entierro y resurrección de Cristo a nuestras vidas. Entonces, esa segunda venida va a ser para tomar a su iglesia, tomar al cuerpo de Cristo, tomar a aquellos que hemos creído, que nos hemos revestido de Cristo, aquellos que hemos lavado nuestras vestiduras, ¿verdad?, con la sangre de Cristo, y nos hemos puesto en Cristo Jesús una nueva vestidura blanca, brillante, la vestidura de su justicia y no la nuestra. Y es allí donde Él va a venir a tomar a su iglesia. Esa es su iglesia, el grupo de creyentes, el grupo de redimidos, ¿verdad? El grupo que creyendo en su nombre se ha revestido de la justicia de Cristo. Y luego de un cierto tiempo, entonces vendremos con Él a juzgar el mundo, y luego vendrá la fin del mundo. La Biblia explica, ¿verdad?, todo ese proceso, y estoy hablando de manera muy resumida y en general. Ahora bien, es importante entender que todo lo que está pasando no solo está advertido al pueblo de Dios por el Señor, que nos advierte, ¿verdad?, los eventos que ocurrirá antes de su venida, pero también es una manera de misericordia para que Dios, a través de esas manifestaciones de la naturaleza, dando ese gemir, esos dolores de parto, pueda hacer que las personas que Él está llamando, que Él quiere salvar, se den cuenta que algo está ocurriendo, ¿verdad?, y escuchen el llamado de Dios y vengan al Señor. Entonces el Señor también usa todo eso por su misericordia, porque quiere llamar, advertir al pueblo que no ha creído todavía, que no ha sido parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, para llamarlo así y poder salvarle. Es parte de su
misericordia. Y a veces en nuestra humanidad no podemos entender eso. ¿Cómo puede ser misericordia de Dios todo esto que está ocurriendo y tantos muriendo y tantos sufriendo? Pero la palabra dice que es parte de la misericordia de Dios, porque Dios usará eso no solo para advertir a su pueblo que ya su Salvador está pronto a venir a rescatarles antes de la fin del mundo, pero también es por misericordia a aquellos que no han creído, para que ellos puedan escuchar la voz de Dios, puedan venir al arrepentimiento, puedan creer en el Señor y puedan estar con Él eternamente. Es parte de su misericordia. Y esto lo dice en Job, ¿no? De que es parte de su misericordia. Obviamente no vamos a leer todo Job hoy, solo voy a leer 2 capítulos muy importantes, ¿verdad? Mejor dicho, 3 capítulos. Y luego les invitaré a que abran sus Biblias en su casa y puedan leer el último capítulo. Job, para los que conocemos la historia de Job, él, con todas las pruebas que el Señor permitió en su vida, ¿verdad? Permitiendo a Satanás que lo zarandeara sin tocar su vida, sabemos que Job no pecó con todo lo que pasó, no pecó contra el Señor. Pero hubo un momento en que sí se hizo preguntas y le preguntó al Señor, ¿no? Se confrontó con el Señor. Y empieza una conversación entre el Señor y Job. Y voy a leer solo 2 o 3 capítulos y luego ustedes en su Biblia pueden, el último capítulo, ver lo que Job a la fin le contesta al Señor después de esa breve conversación que tuvieron. Y lo que Job a la fin reconoce, ¿verdad?, de Dios. Siendo un hombre que, si leemos todo el libro de Job, nos damos cuenta en el primer capítulo cómo viene a ser descrito quién era Job, porque de acuerdo al primer capítulo dice que Dios mismo lo describe como un hombre justo, ¿verdad? Un hombre que hacía lo correcto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, después de todo lo que pasó y que no pecó contra Dios, no maldijo a Dios, a pesar que la esposa le dijo que maldijera a Dios y muriese. Después de todo lo que él pasó y tuvo esta conversación con el Señor, el último capítulo, que lo pueden leer ustedes en casa, se da cuenta lo que Job reconoce y confiesa delante de Dios, y de lo que él se da cuenta, que a pesar que Dios lo veía como un hombre justo y recto, sin embargo, él mismo se dio cuenta que hablaba cosas que no entendía, ¿verdad? Y no conocía verdaderamente a Dios. Y tuvo que pasar ese proceso para darse cuenta realmente de la majestad de Dios. Entonces, para el que lee el libro de Job, se dará cuenta que ahí habla de que todo lo que es huracanes, torbellinos, todas esas cosas las manda el Señor, y no solo por razones a veces juicio o porque son juicios proféticos, pero también es parte de su misericordia. Ahora yo voy a leer solo el capítulo 39, 40 y 41 antes de compartir con ustedes un audio que me mandó una muy preciosa hermana que tenemos en Washington. Ahorita ella vive en Washington. Esta hermana, sí, en DC vive ella. Sí, Washington, D.C. Washington, D.C. Y ella me mandó este audio anoche. Ella, nosotros la conocimos a ella, no a la del audio, a la que me mandó el audio, en Florida, hace muchísimos años atrás, inclusive antes de nuestra conversión, cuando todavía nosotros éramos católicos. Luego viene nuestra conversión, nuestro renacer, ¿verdad? Y compartimos con ella. Ella vio todo nuestro proceso, ella vio todo nuestro cambio, ¿verdad? Y inclusive el Señor después nos usó para compartirle a ella lo que habíamos aprendido de la sana doctrina. Ella ya había sido bautizada, nombrando Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero
viendo nuestra testimonianza y compartiéndole nosotros la revelación que habíamos tenido del bautismo del nombre de Jesús y todo eso, el Señor nos dio el privilegio de poderla bautizar en el nombre de Jesucristo, que es el único nombre dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Ese es el nombre de Dios para salvación, entendiendo que hay un solo Dios y el único Dios que salva, que es nuestro Padre en la creación, nuestro Salvador en la redención y nuestro recreador, ¿verdad? Como Espíritu Santo, como ya su presencia en nosotros, en el creyente. Entonces ella, pues tuvimos un buen tiempo juntos, luego nos separamos y ahora estando en Italia todavía de vez en cuando mantenemos el contacto y ella me mandó este audio que queremos compartir con ustedes. Muy hermoso, muy de parte del Señor, bíblico, todo con la palabra respaldado, ¿verdad? Y eso no solo se aplica a los mexicanos, ¿no? Ella se lo dirige a los hermanos y a los no hermanos de México, pero obviamente esa palabra aplica a todo el mundo y a quien esté pasando también por situaciones y por pruebas, no solo de parte de la naturaleza, como por ejemplo terremotos, maremotos, huracanes, etcétera, pero también se puede aplicar a cuando pasamos enfermedades, etcétera. Bueno, como la que pasó Job, ¿verdad? Entonces, antes de compartirle este audio, voy a leer estos capítulos de Job. Presten atención. Luego cerraré con el mensaje que tiene el Señor para completar este audio que ha mandado. Cerraré con unas palabras que el Señor desea que usted haga, si todavía no lo ha hecho, para responder al llamado de Dios, ¿verdad? A la salvación de Dios. Aquí en el capítulo 39 de Job, cuando Job empieza como que a preguntarle a Dios, ¿no? Como que a debatir con Dios, el Señor le dice esto: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza? ¿Y te fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, ¡Ea!
y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha a la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre. Y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Además respondió el Señor a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Verdad? A todo eso que él hizo esas preguntas. El Señor le dice a Job: ok, tú vas a contender con el Omnipotente. ¿Es sabio que tú contiendas con el Omnipotente, que disputes con Dios? Entonces, si es sabio y puedes discutir con Dios, contéstate todas estas preguntas, ¿verdad?, que acabamos, o el Señor acaba de hacer. Entonces Job allí, ¿verdad?, en el versículo 3 del capítulo 40, le responde al Señor y le dice: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Respondió el Señor a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios, el que lo hizo. Puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta, tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? ¿Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas? ¿Harán de él banquete los compañeros? ¿Lo repartirán entre los mercaderes? ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente.
el uno junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro, y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir. Las piedras de honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas. Imprime su agudeza en el suelo. Hace hervir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Y luego termina con el capítulo 42, donde Job entonces allí le habla al Señor, ¿verdad? Y viene el reconocimiento de él hacia el Señor. Yo les exhorto, ¿verdad?, a que lo lean muy lentamente y lo mediten, porque aquí hay mucho que el Señor contesta, ¿verdad? Tanta gente contiende con Dios y dice, ay, si existiera un Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? No hay Dios, o qué Dios malo, qué Dios bueno y de amor va a permitir todo esto. Entonces aquí el Señor le dice, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? O sea, las personas, en vez de humillarse, arrepentirse y decir verdaderamente que vivieron como si no existiese Dios, haciendo su propia voluntad, haciendo según les parecía bueno a su propio pensar, ¿verdad? Reconociendo verdaderamente que nunca se humillaron delante de Dios, que nunca buscaron su voluntad, que nunca abrieron una palabra de Dios para conocer las ordenanzas, los mandamientos de Dios y caminar en sus caminos, que nunca permitieron que Dios les hablase, ¿verdad? Y cambiara sus vidas, que nunca sirvieron a Dios verdaderamente, que solo lo honraron de labios porque decían, sí, yo tengo fe, yo creo en Dios, pero hasta ahí. Seguían su vida religiosa, seguían su vida, ¿verdad?, a manera suya, una vida llena de tradiciones, de idolatría, ¿verdad?, llena de pecado. Nunca quisieron escuchar a aquellos que le hablaron el evangelio, que le hablaron del arrepentimiento y el perdón de pecados, e inclusive persiguieron a sus profetas, ¿verdad?, acusaron y se burlaron de los hijos de Dios. Entonces ya después, cuando vienen las calamidades, ¿dónde está Dios? No hay Dios. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hace aquello? Entonces, para justificarse ellos mismos, ¿verdad?, de que fueron buenos, de que sí, ellos creyeron a Dios, ¿verdad?, entonces invalidan los juicios de Dios y condenan a Dios, cuando ninguno de ellos o nosotros podemos hacer nada de lo que Dios describe aquí que Él puede hacer como el omnipotente. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Muchos pueden decir, no, este es el Dios del Viejo Testamento. El del Nuevo es diferente, es lleno de amor, misericordia. No es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Solo que cuando vino en Cristo Jesús, ¿verdad?, como hombre, manifestado como hombre, ¿verdad?, vino para salvarnos y mostrarnos ese amor, que murió por nosotros, nos quiere perdonar, nos quiere salvar,
¿verdad? Precisamente ese Dios todopoderoso se humilló tomando forma de pecado porque nos amaba tanto y nos ama tanto que hizo eso, dejando su trono, su majestad para revestirse de pecado sin haber pecado, obviamente, ¿verdad? Tomando forma de pecado por amor a nosotros. Pero luego Él, ¿verdad? Una vez que termina esta dispensación con el plan de salvación, Él es el Dios Todopoderoso. Él nunca ha dejado de ser el Dios Todopoderoso que todo lo ocupa. Ya Él va a venir después, ¿verdad? Y con el juicio final. Con el juicio final con aquellos que recibieron y creyeron en su amor, ¿verdad? Viene como león rugiente, ¿verdad? Porque Él es un Dios justo. Aleluya. Entonces, yo con esto les voy a dejar el audio para que mediten un poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo y quiere hacer? Y en vez de ser altivos, ¿verdad? Y condenar a Dios y juzgar a Dios, seguir pecando con sus labios y su corazón, ¿verdad? Humillarse y de verdad buscar el rostro de Dios, ¿verdad? Y creer en Él para salvación. Porque a la final, mire, el que no cree en Él, a la final, antes del fin, va a doblar rodillas, reconociendo que le dio, pero lamentablemente después que doble rodilla y reconozca que le dio, se va directo a la muerte eterna. Porque todos a la final van a reconocer que es Dios. Entonces no es mejor reconocerlo antes, recibir su salvación e irse eternamente con Él. Porque tengamos cuidado para los que dicen que creen en Dios y no han obedecido su evangelio y no caminan en santidad y en obediencia, en paz, ¿verdad? De Dios. Porque hay una escritura que dice, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque su corazón, que es la mente, está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque camina de acuerdo al mundo, camina de acuerdo a lo que le parece bien, pero no de acuerdo a los estatutos de Dios. Entonces no solo debemos de alabarlo de labios, pero verdaderamente hacerlo de corazón, es decir, rendidos y humillados ante Él, siguiendo su palabra, sus ordenanzas. Porque cuidado, también hay otra escritura que dice, en aquel día vendrán muchos a mí, o sea, en el día del juicio final, y dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, sacamos demonios en tu nombre, levantamos muertos en tu nombre. Obviamente aquí está hablando de gente que se decía creyente, ¿verdad? Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Él va a reconocer solo a aquellos que invocando su nombre en las aguas del bautismo y caminando en su justicia, tengan su nombre escrito en la frente. Aquellos que están inscritos, como dice la Biblia, en el libro de la vida. Aquellos que tengan la vestidura de bodas para entrar en esas bodas del Cordero. Ahí los va a reconocer. Pero a los que no, les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Ustedes hicieron cosas y hablaron en mi nombre y me nombraron de aquí a allá, pero yo no los conozco. Yo no los conozco, ustedes hicieron todo lo contrario de lo que yo le ordené hacer. Yo les dejé mi manifestación en carne, o sea, en el Cristo. Yo les dejé a ustedes el ejemplo a seguir de cómo debe vivir y caminar un hijo mío, un hijo de Dios, ¿verdad? En obediencia, morir a su vida para poder permitir que yo la rescate. Y con esto les dejo, hermanos, en el nombre de Jesús, el audio para que meditemos un poco en lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Paz de Cristo. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Perla Castro. Estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Vallehermoso, Tamaulipas, México. Y quise transmitir este mensaje ya que por cuestiones de lo que acaba de suceder en la Ciudad de México, por este desastre natural,
Ahorita estaba en oración, estaba platicando con Dios y mientras que estaba platicando con el Señor, Dios ponía en mi corazón hablarte sobre esto. Y quizás en este momento tú te estás preguntando y tú estás llegando a la conclusión o simplemente hay una cuestión dentro de ti en decir, ¿por qué, Perlita? ¿Por qué suceden estos desastres naturales? ¿Por qué tanta gente muere? Déjame decirte que el Señor aún te sigue amando. Nuestro Dios es un Padre tan amoroso que va a hacer hasta lo imposible por llamar nuestra atención y decirnos, estoy aquí. ¿Acaso no te acuerdas que yo soy el que te doy la vida? ¿Acaso no te acuerdas que yo te doy la autorización de que respires, de que mires a tus seres queridos? Ahorita que estaba leyendo la palabra del Señor, me encontré este pasaje bíblico y quiero compartirlo. Se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 7. Si nunca has leído el libro de Oseas, déjame decirte que Oseas trata sobre el castigo hacia un pueblo infiel. Y desgraciadamente o tristemente, así se encuentra en nuestro país. Los mexicanos hemos sido un pueblo infiel hacia Dios. Sabes, me duele mucho esta situación porque yo sé que hay mucha gente sufriendo. Yo sé que hay mucha gente que ahorita debe estar debajo de los escombros pidiendo ayuda, auxilio. Quizás hay niños desamparados buscando a sus padres. Quizá hay mujeres en medio de su dolor porque sus hijos han muerto. Pero déjame decirte, querido pueblo de México, el Señor aún te quiere dar otra oportunidad. El Señor quiere abrazarte con ese amor que sobrepasa todo entendimiento y verdaderamente entrega tu vida al Señor en esta tarde. El amor de Dios hacia un pueblo infiel siempre va a prevalecer. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro Dios, Él es fiel por todas las generaciones. Somos nosotros los que nos alejamos de su amor. Somos nosotros los que no nos acordamos quién es el que nos da la vida, quién es el que nos da salud, quién es el que nos da la fortaleza para seguir trabajando. Llegó un tiempo en el libro de Oseas donde se levantó un profeta, donde el Señor le dijo, ¿sabes qué? Ve y cásate con una mujer adúltera. ¿Sabes? Esa mujer adúltera que narra el libro de Oseas somos tú y yo. Somos nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque hemos engañado a Dios. Le hemos volteado la espalda. El Señor nos da riquezas. El Señor nos da los deseos de nuestro corazón. Y en lugar de agradecerle, en lugar de nosotros rendir nuestra vida al Señor al 100%, ¿qué es lo que hacemos? Le damos la espalda. Pero México, es tiempo de despertar. En esta tarde el Señor te dice, mira, voltea tu mirada hacia mí. Yo estoy contigo aún todavía. El Señor permitió que pasara este terremoto, este temblor, para que los mexicanos nos demos cuenta que en realidad necesitamos buscar ayuda sobrenatural. Necesitamos buscar al Dios de lo imposible. En Oseas 2:7 dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. A partir de este momento, iglesia, a partir de este momento, querida persona, tú que estás viendo esta transmisión, quizás quieras volver a tomar tu vida normal, seguir con la misma rutina, pero ya no lo vas a encontrar. ¿Y sabes por qué? Porque tu corazón está alejado de Dios. Entonces dirá al pueblo infiel, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué significa esto, Perlita?
El pueblo de Dios, o quizás muchas personas en este momento dirán: mi familia falleció a causa de ese terremoto. Perdí todo a causa de ese terremoto. En realidad, prefiero no creer en nada y seguir por mi propia cuenta. Es ahí cuando se emplea esta frase en decir: mejor me iba antes que ahora. Voy a volver a mi pasado, voy a volver a lo que antes hacía, porque mejor me iba antes ahora. Pero no, iglesia, mira tu mirada, voltea tu mirada al Señor. El Señor te está diciendo que es necesario que nos humillemos. Es necesario que intercedemos por el pueblo de Dios. Es necesario, iglesia, que nos levantemos. Cristo ya viene por nosotros. Dime, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Ahorita que yo hablaba con el Señor, decía: Señor, espéranos un poquito más. Aún no es tiempo. Hay mucha gente que aún no conoce tu nombre. Hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado el nombre de Jesús. Espéranos un poquito más. Déjame decirte que Dios no es malo. No porque haya pasado esto significa que Dios no es bueno. Al contrario, Él siempre va a estar con sus brazos abiertos. Siempre va a estar con un corazón dispuesto a decirte: no importa lo que hayas hecho, yo te voy a seguir amando. Dice la palabra de Dios que cuando Él los perdona, echa lo más profundo a la mar y no se acuerda de ellos. Si Dios no se acuerda de tu pasado, ¿por qué tú te has de acordar de lo que hiciste ayer? No, que este suceso que haya pasado en nuestro país abra nuestros ojos espirituales y nos haga ver, nos haga creer en este momento de que necesitamos buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya es tiempo de que se despierte la iglesia. Levántate tú que duermes, que te alumbrará Cristo. Hoy es el momento, queridos hermanos, de que intercedamos por nuestro país. No permitamos que más personas mueran sin Cristo. Al contrario, hay que seguir luchando la buena batalla de la fe como lo hizo Pablo. Hoy es el momento de que tú entregues tu vida al Señor. Si ahorita tú te encuentres devastado, te encuentras triste, sin ninguna salida, en que dices que mi familia está padeciendo, no encuentro la solución, solo mira hacia el cielo y dile: Señor, ayúdame, perdona mis ofensas, pero yo sé que voy a salir de esta. No seas como este pueblo infiel que narra el libro de Oseas, que volteó su mirada hacia los ídolos, hacia la idolatría, hacia la fornicación, que voltear su mirada al Señor de señores. Nuestro Dios es el médico de médicos. Él es el Dios de lo imposible. Si tú lo crees, quiero que compartas esta transmisión. Compártelo. Y quiero que esto llegue a lo más profundo, a cada rincón de nuestro país, para que la gente se dé cuenta que todavía hay esperanza. La palabra de Dios dice que si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, dice la palabra de Dios que el Señor va a oír desde los cielos y va a sanar nuestra tierra. Pero solamente si nos humillamos, solamente si nos humillamos. ¿Cómo nos podemos humillar? Es sencillo, el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. El Señor quiere tu corazón. Oh, mi Dios. A veces no encuentro la salida, a veces me desespero y le digo: Señor, por más que intento hablarle a la gente de tu palabra, la gente no reconoce que tú eres el Dios. Pero es ahí cuando se aplica la palabra en que dice, en que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. No permitas que el enemigo ponga pensamientos malignos en tu mente en decir: esto sucede porque Dios es malo. ¿Dónde está el supuesto Dios de amor? ¿Dónde está el supuesto Dios que todo lo puede? Mira lo que ha pasado.
No permitas que el enemigo venga a poner eso en tu mente y en tu corazón. Al contrario, di como lo dijo Job: Jehová Dios, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Aunque haya muchos temblores, aunque mi familia se encuentre destruida, aunque no tenga nada material, yo sé que mi Dios suplirá de acuerdo a su gloria en Cristo Jesús. El Señor va a responder tu necesidad, pero es necesario que te humilles. Y nunca de los nunca menciona esto, lo que te acabo de compartir. El pueblo de Israel decía: es mejor volver a mi marido anterior, es mejor a volver a mi pasado, porque me iba mejor antes a como me va ahora. No, nunca hagas eso. Al contrario, mantén tu mirada firme en el Creador de los cielos. Y si tú eres de las personas en que dice: Perlita, yo no vivo en la Ciudad de México, pero tengo familia ahí, o sabes que yo no conozco a nadie en la Ciudad de México, pero simplemente voy a elevar una oración por él. Eso es lo que yo quiero que hagas en esta tarde. Humíllate delante del Señor y pídele con todo tu corazón que en esta tarde el Señor sea con aquellas personas, que les dé paz, que les dé tranquilidad, que les dé confianza, la seguridad de que Jehová de los ejércitos está peleando por nosotros, y que quizás ahorita sea una turbulencia, sea una necesidad tan grande en el que quizás veamos una nube gris, en que nunca veamos el resplandor del sol. Pero Pablo nos dice, y está escrito en Hechos, que es necesario pasar por diversas pruebas para algún día ver la gloria de Dios. Tuvo que pasar esto para que nosotros nos demos cuenta que nuestro país se está perdiendo, que los mexicanos se están perdiendo. Es tiempo de que tengas amor por las almas, que tengas esos celos de decir: se los voy a arrebatar al enemigo. Voy a arrebatarle de sus manos al enemigo aquellas almas que están perdidas. Levántate, hermano. Elevo una oración por nuestros hermanos en Cristo. Quizás hay familias que trabajan por el Señor en la Ciudad de México y en Oaxaca. Hay familias, hay siervos del Señor, hay pastores, hay niños que le creen al Señor con todo su corazón. Pero ¿sabes algo? El Señor escucha más pronto cuando hay unidad. Al Señor le gusta la unidad, ¿sabes? Cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra predicando su palabra, siempre se llevaba a sus 12 discípulos. Siempre estaba en equipo trabajando. Él era el líder, pero su equipo siempre iba detrás como un buen equipo trabajando juntos. No dejemos que nuestros hermanos de Oaxaca ni de la Ciudad de México vayan adelante y nosotros acá aplaudiendo. No. Al contrario, hermanos, vamos a sufrir como ellos. Que lo que ellos estén sintiendo, nosotros también. Y si tú ahorita no estás pasando por esa turbulencia, dale gracias a Dios, porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Pero es tiempo de clamar, es tiempo de humillarnos, es tiempo de decirle al Señor: no me importa, Padre, aunque me deje mi padre y mi madre, aunque no tenga nada, yo voy a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque no tenga nada, yo voy a seguir proclamando de tu grandeza y voy a seguir orando, voy a seguir intercediendo por mi país. Oh, Señor. Amén. Sobre la María Pacha de Cristo, un pequeño ahí error técnico, pero terminó la grabación de esta muchacha y ahora da la conclusión en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos, Padre amado, aleluya. Gracias, Señor, por lo que tú has dado a esta joven, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cómo tú, Señor, usas a aquellos que se dejan usar por ti, Padre amado. Gracias porque todavía tú sigues hablando, Padre amado, no solo a tu pueblo, Señor, pero, Señor, aquel pueblo que todavía, Señor, no es parte de tu pueblo, Señor. Aquellos que todavía caminan dándote la espalda, Padre amado, que caminan lejos de ti, Dios mío,
que caminan separados de ti, Señor. Oh Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que tú haces, Señor. Hermanos, hermanas y amados oyentes, muchos pueden preguntarse entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y saben, esa misma pregunta la hicieron muchos judíos, pueblo de Dios, que se encontraban en Jerusalén el día de Pentecostés, cuando los discípulos del Señor, aquellos que habían creído, ¿verdad? Incluso la madre del Cristo, estaban allí en el lugar alto, orando, esperando la promesa del Señor, porque antes de Él ascender a su trono, Él dijo, vayan allá a Jerusalén y yo descenderé y los llenaré con mi poder. Les daré el Espíritu Santo. Y allí estaban más o menos unos 120, dice la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2. Y mientras esperaban, vino ese viento recio, como lenguas de fuego, y los llenó del poder de lo alto. Y allí, en ese día, a esa hora, muchos que estaban allí celebrando la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta que se celebra en recordatorio a cuando Dios dio las tablas de los 10 mandamientos en el monte Sinaí a Moisés. Ese mismo día Él estaba escribiendo esas leyes, no en piedra, pero en los corazones de aquellos que esperaban esa promesa. Y aquellos que estaban observando, aquellos otros que estaban en esa fiesta, en ese lugar observando, los tomaron como ebrios, como borrachos. Y fue allí donde el apóstol Pedro por primera vez se levantó y dio su primera prédica, con la cual da inicio a la iglesia del Señor. Porque el libro de Hechos es el libro de la iglesia del Señor y es el único libro que no termina con un amén. ¿Por qué? Porque desde ese día inició la iglesia del Señor y todavía seguimos la iglesia del Señor bajo esas mismas enseñanzas de los apóstoles, porque fueron las enseñanzas que el Señor dejó a los apóstoles, y por eso nos llamamos apostólicos, pentecostales, porque seguimos la enseñanza que el Señor dejó a los apóstoles y que inició el día de Pentecostés, ¿verdad? Y fuimos llenos del Espíritu Santo como lo fueron ellos. ¿Y qué pasó? Esa iglesia sigue viva y hasta que el Señor no nos tome, nos escribirá el último amén. Y desde ese día, desde esa primera prédica donde inició la iglesia, ¿qué fue lo que predicó el apóstol Pedro? Aquellos que se preguntaban y decían, al compungirse de corazón, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos se preguntaron cuando se dieron cuenta que habían crucificado al Cristo, y sepan que nuestros pecados fueron los que crucificaron al Cristo. Él allí en esa cruz o en ese madero clavó nuestros pecados. Fueron nuestros pecados, nuestra desobediencia la que lo crucificó. Y cuando estas personas se dieron cuenta, le preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué haremos? Y tú te podrás preguntar, bueno, ahora he escuchado toda esta palabra. He pecado contra Dios, ¿qué hago?
para ser perdonado, perdonada? ¿Qué hago para entrar en esa puerta estrecha donde pocos entrarán? ¿Qué hago para poder empezar mi relación con Dios? Hermanos, yo no voy a inventarles una doctrina ni lo que yo creo que se debe de hacer. Muchos allá afuera dicen, bueno, haz una oración y ya, estás salvo. En realidad, hermanos, nunca vimos ni que Jesús le dijo a los apóstoles que hicieran esto, y tampoco vemos en el libro de Hechos que los apóstoles predicaron esto. En el libro de Hechos y en toda la Biblia vemos que los apóstoles, siguiendo las instrucciones del Señor, predicaron el evangelio y aquellos que creían fueron bautizados en el nombre de Jesús. De hecho, hay otras instrucciones que antes del libro de Hechos el Señor Jesucristo dejó, incluyendo la gran comisión de ir a ser discípulos y bautizar. Entonces, no podemos usar tal vez una escritura aislada para invalidar el resto de las escrituras, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es buena para instruir, corregir, ¿verdad? Y toda va en armonía y todo tiene una explicación. No hay contradicción. Entonces, cuando le dijeron, ¿qué haremos? En el capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos, el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pero miremos lo que pasó cuando estas personas escucharon este mensaje. Dice que en el versículo 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ellos creyeron y por eso obedecieron ese mensaje de Dios a través del apóstol Pedro. Fueron bautizados al recibir esa palabra. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero no quedó allí. Ellos no siguieron sus vidas como siempre. Dice en el versículo 42 que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perdón. En la doctrina de los apóstoles. En la enseñanza que el Señor dejó a los apóstoles. Y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice que sobrevino temor, no miedo, temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. A todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, el mismo Señor les había dicho a los apóstoles de estar en ese lugar. El mismo Señor que les dijo, vayan en Mateo 28, donde les dijo, vayan, hagan discípulos, y el que se bauticen, ¿verdad? Siendo discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese mismo Dios que no se contradice fue el que les dijo a ellos de ir a Jerusalén el día de Pentecostés. Perdonen, voy a tomar agua. Si oyen la Biblia, estoy hojeando la Biblia para darles palabra de Dios. Y miren
que ese mismo Dios que mandó esa gran comisión, ese mismo Dios en Cristo Jesús manifestado en carne, les dijo a ellos en el último capítulo de Lucas, en el capítulo 24, ¿verdad? Versículo 44, Jesús les dijo, en el mismo capítulo, como dije, 24, en el versículo 46 al 53, ese mismo Dios en Cristo que mandó la gran comisión dijo, empezando en el versículo 46, dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y oigan esto, y que se predicase en su nombre, ese es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su nombre, en el nombre del Cristo, que se predicase, dice Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿en dónde? Comenzando desde Jerusalén. Por eso el apóstol Pedro habló del arrepentimiento y el bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No hay contradicción, como el mismo Dios en Cristo que dijo: vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él mismo dice en Lucas que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, empezando por Jerusalén hasta el día de hoy. No hay contradicción. El mismo Jesucristo que dio la gran comisión le dio esta comisión que no se contradice, y que el apóstol Pedro obedeció, y nosotros seguimos hasta hoy. No como algunos dicen: bueno, los apóstoles hicieron otra cosa diferente a la que mandó Cristo y nosotros obedecemos a Cristo y no a los hombres. Hermanos, los apóstoles hicieron lo que Jesús dijo, porque no lo reveló carne y sangre, sino el Padre del cielo. Toda la escritura está inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No hay contradicción. Ahí no hay nada escrito que fue pensado o razonado o interpretado humanamente. Todo lo que hay ahí es de parte de Dios. Pero es una parábola para aquellos que Dios no quiere que se salven. Porque hay una escritura que dice eso también. Pero Dios dice en su escritura que Él revela y les da a entender sus parábolas a los suyos, aquellos que Él está llamando y ha escogido. Entonces, si a ti te está revelando esta verdad, Él te está llamando y te ha escogido, y es un privilegio. Aquí dice que después que le dijo el Señor Jesucristo que fueran y se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en las naciones, comenzando desde Jerusalén, les dijo: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y eso fue lo que pasó el día de Pentecostés en Jerusalén. Esta palabra se aplicó y desde allí inició la iglesia. Esto fue lo que predicó el apóstol Pablo. Esto es lo que predicamos nosotros. El Señor dijo en Marcos 16:16: el que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas son
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero también sabemos que hay muchos que harán todo esto, pero el Señor no los reconocerá. Entonces tenemos que entender que el Señor no se contradice. En Juan 3, versículo de 3 al 5, dice que hay la necesidad de que renazcamos de nuevo. No es una simple oración. Debemos obedecer el comandamiento. Debemos de, si creemos, obedecer y bautizarnos en el nombre de Jesús. Debemos renacer de nuevo. Necesitamos una naturaleza nueva, no la humana, la carnal. Necesitamos una naturaleza nueva, una espiritual. Necesitamos renacer del corazón de Dios, cambiar nuestro corazón y nuestra mente a la de Dios. Tener un corazón obediente y humilde delante de Dios, y no altivo y orgulloso. Nicodemo le dijo en el versículo 4 del capítulo 3 del libro de Juan: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo el Señor le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, el Señor está hablando. El Señor no quiere que perezcas sin Él. El Señor no quiere que seas engañado por tantos que dicen predicar a Cristo. El Señor quiere que tú sigas lo que Él dejó a sus discípulos y apóstoles. Hermanos, reconoce, si tú no has renacido de nuevo, si tú no has lavado tus pecados en las aguas del bautismo invocando el nombre de Jesucristo, corre a una iglesia, a su iglesia, que bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y dile: Señor, revélame tu palabra. Señor, yo me humillo delante de ti. He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Ayúdame, guíame. Yo quiero obedecer tu palabra. Hermanos, lean el libro de Hechos. El libro de Hechos es el libro de la iglesia. Los apóstoles hicieron lo que el Señor les dejó. Hay tanto que aprender de allí. No es una simple oración. Hay una enseñanza más profunda que puede explicar del porqué de la oración, del cual Pablo habla en Romanos. Si tú quieres profundizar más sobre lo que dice la palabra sobre esto, tú puedes llamarnos, puedes escribirnos. En nuestra página www.antioca.it hay muchas enseñanzas sobre este punto. Pero empieza primero por humillarte delante de Dios, pedirle dirección a Dios, escudriñar su palabra y obedecer el evangelio. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde
contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por la montaña a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin fe. Las 99. Estás escuchando Radio Apostólica de Torino. Les invitamos a nuestra página web www.antioca.it.